Soy el fundador de Juridia, Centro de Investigación de Derecho Preventivo del Consumo en la Publicidad Digital. El día de hoy les voy a impartir la conferencia El Derecho Preventivo del Consumo en la Comunicación de la Publicidad Digital. La agenda tiene 3 puntos. En primer lugar, una introducción. Posteriormente, presentaré los fundamentos de la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital, enfocada en la forma de comunicación de esa publicidad. Y finalmente, presentaré las premisas de acción para que a la medida de cada caso se apliquen, haciendo que la comunicación de la publicidad sea válida. Por supuesto, todo esto está enfocado en la construcción colectiva de conocimiento, lo que hace que cada persona que aplique esta teoría, la retroalimente a la medida de su propia percepción del mundo y conocimiento, y a la vez a la medida de las particularidades de cada caso. Lo importante es que la teoría crea las premisas para hacer publicidad digital válida, y si se aplican esas premisas a la medida de cada caso, se hace publicidad válida. Ese es precisamente el aporte de la teoría, que creó esos fundamentos y premisas de acción. Y precisamente, o de hecho, en esta conferencia se comunican sus elementos estructurales en cuanto a la comunicación de la publicidad para que dicha publicidad sea válida. El objetivo es comunicar los elementos estructurales de la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital en relación a la comunicación de la publicidad para que se haga con validez, eficacia y seguridad jurídica. Como mensaje preliminar, les comento que en el blog de Juridia, ubicado en este enlace, existen textos y gráficas ilustrativas sobre la teoría para las personas interesadas en profundizar y en conocer diversos elementos de la teoría. En cuanto a la introducción, es parte de la siguiente afirmación. La comunicación de la publicidad digital empresarial tiene particularidades a nivel jurídico, porque, dependiendo del caso, involucra diversas normas, diversos perfiles de personas y diversas formas de comunicación. Entonces, la comunicación de la publicidad digital empresarial es un caso que involucra variables analógicas y digitales que pueden ser extracontractuales y contractuales según el caso. Por eso, la comunicación de la publicidad digital empresarial es un caso como tal, que a la vez, por supuesto, hace parte del caso macro, del caso general de publicidad digital empresarial, pero como tal es un caso y por ende hay que detectar las variables del caso, detectar las normas que aplican y hacer una forma de autorregulación de la comunicación de la publicidad que genere que dicha comunicación es válida porque es armónica con las normas que le aplican. Si es armónica con las normas que le aplican, es una comunicación válida. Entonces, ¿cuáles son los elementos de un caso de comunicación de publicidad digital empresarial? Por un lado, está el ambiente presencial, donde se involucran los seres humanos, los elementos analógicos y la organización u organizaciones involucradas. Por su parte se encuentra el hardware y el software. El hardware entendido como todos los elementos presenciales que permiten que el medio digital funcione. Por ejemplo, los dispositivos fijos y móviles, o
computadores fijos o móviles, las pantallas, es decir, los monitores, las memorias, etc. Y por su parte el software, que hace referencia al sistema que involucra o permite diferentes funciones para que las ejecute o cumpla el hardware. Es decir, que un software es un conjunto de instrucciones, un conjunto de comandos que permiten indicarle al hardware las diversas funciones que desean que éste realice. En términos prácticos, el software es el puente comunicativo entre el ser humano y el hardware. Por ende, el ser humano, para hacer que un hardware realice una función, emplea un software con los comandos y en general los módulos que tenga el software para decirle al hardware lo que se desea que este elemento efectúe. Por supuesto, la capacidad de funcionamiento tanto del software como del hardware dependen de la naturaleza que tenga el software y el hardware. Por eso es importante detectar el alcance funcional que tiene tanto el software como el hardware para realmente hacer las cosas de una forma coherente con esa capacidad y a la vez que esa capacidad sea válida. Es decir, que hay que detectar tanto la capacidad que tiene el software y el hardware y cualquier otro elemento involucrado en un caso de comunicación de publicidad digital, pero a la vez es importante que esa capacidad sea válida, o sea, que esa capacidad sea coherente y cumple las normas que le aplican. No se trata de hacer cualquier capacidad, sino que sea una capacidad mínima dentro de el rango mínimo de calidad y en general de capacidad que exigen las normas que apliquen en el caso, o si es el caso, o digamos que si es posible o si se determina así, incluso se puede hacer una capacidad que supere ese nivel mínimo que exigen las normas, que es lo que se denomina valores agregados. Pero como mínimo es determinante que la empresa conozca la capacidad de los elementos de su sistema o de su caso de publicidad digital en cuanto a la comunicación, propiamente de su caso de comunicación de publicidad, y a la vez es importante que esa capacidad cumpla las normas que aplican o inclusive las supere. O sea, supere los requisitos mínimos que éstas establezcan o los requisitos que en general éstas establezcan. Por su parte se encuentra la red, que puede ser una red tanto interna como externa, y esa red significa el medio por el cual viajan los mensajes que se comunican de un emisor a un receptor, bien sea a nivel interno de la empresa o de la empresa ante terceros, ante cualquier receptor externo a la empresa, como puede ser un proveedor, un aliado, una entidad pública, el consumidor, etc. Es decir, que en términos digitales la red hace referencia a las redes de telecomunicaciones. Por su parte se encuentra el ambiente digital propiamente, que hace referencia a los contenidos digitales y cualquier otro elemento digital que esté involucrado. Es decir, que el pantallazo que estamos viendo acá es como tal el contenido digital. Y esto es muy importante porque entonces es diferente el contenido digital al software y al hardware. Son elementos diferentes. Por ende, hay que asegurar que tanto el software como el hardware cumplan las normas que aplican y a la vez se debe asegurar que el contenido digital cumpla las normas que aplican. Y esto, digamos que permite irnos vinculando al tema que se aborda en la conferencia de hoy. Propiamente, cuando se comunica la publicidad digital, se comunica un mensaje. Y ese mensaje en última se soporta o se concreta en un mensaje de forma digital, es decir, se concreta en un contenido digital. Es decir, que ese mensaje sigue siendo un mensaje y es importante que no se generen palabras imprecisas para no confundir ni el tema funcional ni el tema jurídico, pero de todas maneras es un mensaje que se presenta bajo la forma de un contenido digital y por eso es tan importante que se asegure que el contenido digital, es decir, que el mensaje que se presenta en un medio digital sea armónico con las normas que aplican según el caso.
Es decir, que, por ejemplo, permita, o propiamente que el mensaje permita, que el consumidor lo perciba, recepcione y comprenda de forma válida con sus derechos. Entonces, por eso el contenido digital es un elemento diferente al software, al hardware y a la red, y es supremamente importante porque finalmente la publicidad es un mensaje y por ende se debe asegurar que el contenido digital sea un mensaje armónico con las normas que aplican en el caso, porque si es armónico, se hace que el consumidor lo dimensione válidamente y por eso es tan importante que la forma de la comunicación haga que la publicidad se comunique de forma armónica con las normas que le aplican a ese caso de comunicación de publicidad. A su vez, propiamente como elemento de un caso de publicidad digital empresarial, se encuentra la forma de comunicación de la publicidad. Es muy importante esto porque la forma de comunicación puede ser efectuada directamente por la empresa o puede ser efectuada por terceros. Y a la vez la forma de comunicación de la publicidad puede ser estática o puede ser dinámica. Entonces digamos que como hemos manifestado que es determinante que el consumidor perciba, recepcione y comprenda válidamente la publicidad, esa forma de comunicación de la publicidad debe asegurar que el consumidor la va a dimensionar válidamente. Por eso no se trata de usar el medio digital por el medio digital, sino saber qué tipo de medio digital es el adecuado para el caso y cómo se hace que ese medio digital sea válido, o sea, cómo se hace que ese medio digital cumpla las normas que apliquen en el caso. Por su parte, se encuentra la relación jurídica entre la empresa y el consumidor, que se denomina relación de consumo. Es un elemento determinante porque, en definitiva, lo que se busca es que esa relación sea válida y, por ende, cuando el caso de comunicación de publicidad es válido, se permite que el componente de comunicación de publicidad dentro de la relación de consumo sea válido. Es decir, no toda la relación de consumo es válida cuando la comunicación de la publicidad es válida, pero sí se hace que ese elemento dentro de la relación de consumo sea válido. Entonces, el caso de comunicación de publicidad digital empresarial es un caso concreto, pero a la vez hace parte del caso macro de publicidad digital y por ende, cuando el caso de comunicación de publicidad digital es válido, se hace que en los aspectos de la forma de comunicación de la publicidad, esa relación de consumo sea válida. Por su parte, se encuentran los elementos de funcionamiento, retroalimentación, mantenimiento, actualización y mejora del sistema de comunicación de la publicidad. Esto es muy importante porque, como hemos manifestado, la capacidad de la forma de comunicación de la publicidad debe ser conocida y debe ser armónica con las normas que le aplican y a la vez la empresa debe ser diligente en mantener esa capacidad para que todo el sistema de comunicación de la publicidad sea válido. Porque no solo se trata del mensaje que se comunica, sino de la forma en que se comunica el mensaje. Si tanto el mensaje que se comunica como la forma en la que se comunica son válidas, se hace que el consumidor perciba, recepcione y comprenda válidamente la publicidad. Por supuesto, como el caso de comunicación de publicidad digital hace parte del caso macro, del caso general de publicidad digital empresarial, pues es también importante ver que
el caso de publicidad digital empresarial tiene sus elementos. Esos elementos son, por un lado, el ambiente presencial, por su parte el hardware, el software, por su parte la red, a la vez el ambiente digital, pero como particularidad tiene el caso integral de publicidad digital, es decir, que ya no solo involucra la forma de comunicación de la publicidad, sino que involucra diversos elementos, diversos puntos de el caso integral o del caso macro de publicidad digital empresarial. ¿Cuáles son los casos concretos o específicos que involucran el caso macro, el caso general de publicidad digital empresarial? Por un lado, el caso de creación de la publicidad digital empresarial. Por otro lado, el caso de funcionamiento de la publicidad digital empresarial. A su vez, el caso de comunicación de la publicidad digital empresarial. Y finalmente, el caso de atención, es decir, de atención de los efectos de la publicidad digital empresarial. Entonces, fijémonos que este caso integral de publicidad involucra varios subcasos, varios casos puntuales. Por eso el día de hoy estamos abordando el caso puntual de comunicación de la publicidad. Pero entonces, o por ende, para que ese caso integral de publicidad digital sea válido, todos sus casos involucrados deben ser válidos. A su vez, se encuentra el elemento de la relación de consumo, es decir, el elemento de la relación entre la empresa y el consumidor, que significa la relación jurídica de la empresa y el consumidor, lo que en este caso implica que para que esa relación sea válida, todas las variables de la forma de creación, funcionamiento y atención de la publicidad son válidas o deben ser válidas. Si todas las variables de cada uno de los casos involucrados en el caso macro de publicidad digital empresarial son válidos, el caso integral de publicidad digital es válido, por ende la relación de consumo va a ser válida porque se va a basar en que tanto la creación como el funcionamiento, como la comunicación, como la atención de la publicidad van a ser válidos. Entonces digamos que todos los elementos de la relación van a ser válidos. Por eso digamos que es tan importante la publicidad, porque en algunos casos la publicidad simplemente, o bueno, no simplemente, sino propiamente genera un vínculo extracontractual con un consumidor, pero no se llega a ninguna etapa contractual. Pero en otros casos sí genera o puede generar un vínculo contractual y ya no se le trata entonces, ya no solo se trata de recibir o comprender la publicidad, sino también se trata de que la empresa atienda los efectos contractuales que causa la publicidad, por supuesto. Incluso cuando no se forma un contrato, de todas formas, la empresa debe ser diligente en atender los efectos de la publicidad, porque no en todos los casos la publicidad genera un vínculo contractual. Por ejemplo, cuando la empresa genera un contenido que puede resultar sensible para ciertos perfiles o para cierto perfil de consumidor. En ese caso no hay un contrato necesariamente, pero sí se deben atender los efectos que causa esa publicidad. Y finalmente, se encuentran los elementos de creación, funcionamiento, retroalimentación, soporte, mantenimiento y actualización. En general, dentro del concepto de actualización, se puede complementar con el concepto de mejora del sistema de publicidad digital. Y en ese sentido, si tanto el caso de comunicación de publicidad digital es válido, como el caso de publicidad digital empresarial es válido, pues la relación de consumo es válida. Sin embargo, en cuanto al caso concreto de publicidad, en cuanto a su forma de comunicación, es decir, en cuanto al caso específico de comunicación de publicidad digital empresarial, la relación de consumo será válida frente a esos elementos de comunicación. Es decir, que cuando una relación de consumo solo involucra elementos de comunicación de la publicidad,
pues sí es posible que toda la relación de consumo sea válida porque solo involucra elementos de comunicación de la publicidad, como por ejemplo, si yo estoy navegando un portal y veo publicidad, pues hombre, si solo me comunicaron publicidad. Entonces, el caso de publicidad digital solo involucró propiamente un caso de en ese caso sí será el caso de comunicación de publicidad digital empresarial haga válido el caso de publicidad digital empresarial. Pero no sucede lo mismo a la inversa. No siempre cuando el caso de publicidad digital empresarial involucra una variable de comunicación, se hace que cuando el caso de comunicación de publicidad sea válido, implique que el caso de publicidad digital sea válido. Entonces, solo cuando el caso de publicidad digital empresarial involucra elementos de comunicación de publicidad, se genera la relación directa en que cuando este caso de comunicación de publicidad digital empresarial es válido, este otro caso, el caso general, el caso macro de publicidad digital empresarial es válido. Pero cuando el caso de publicidad digital empresarial no solo involucra comunicación, entonces, además de necesariamente ser válido o debe ser válido, el caso de comunicación de la publicidad deben ser además válidos sus otros casos involucrados, como los que ya vimos de creación, funcionamiento y atención de la publicidad. Ahora, ¿cómo aplica el derecho en el medio digital? Por un lado, existe una equivalencia funcional entre el medio analógico y el medio digital. Por eso, el derecho aplica en cualquier medio, como lo son las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Porque finalmente el medio no limita el derecho, al contrario, el medio se somete al derecho. Y la equivalencia funcional significa que varios elementos pueden ser equivalentes en sus funciones, como por ejemplo, el concepto de mensaje es un concepto general y pueden haber elementos presenciales o digitales que manifiesten el concepto. Por ejemplo, puede que yo tenga un mensaje en un soporte en papel o puede que yo tenga un mensaje en un soporte digital. En eso consiste la equivalencia funcional. Ambos son documentos porque cumplen la función de ser documentos, son equivalentes como documento porque cumplen la función de ser documento. Por supuesto, cada soporte tiene sus particularidades, pero son equivalentes. Entonces, lo importante para aplicar el derecho en el medio digital es que se detecte qué tipo de elemento está involucrado para saber sus funciones y por ende saber qué naturaleza jurídica tiene y qué normas le aplican. O sea, no hay que dejarse confundir porque el medio sea digital. Lo que hay que hacer es descifrar la naturaleza jurídica de cada elemento y mirar qué normas le aplican a ese elemento. Es decir, que no deben existir necesariamente normas para lo digital. Ya existen normas generales, lo importante es que lo digital lo cumple. Por ejemplo, no se necesitan normas específicas sobre publicidad digital. Existen normas sobre publicidad, indistinto a que se presente en un medio presencial, es decir, en un medio analógico o en un medio digital. Sigue siendo publicidad, aunque como lo hemos dicho, cuando el medio es digital tiene particularidades, pues por ende, lo importante es que la empresa sea diligente para que con esas particularidades la publicidad sea válida, es decir, para que se atiendan las particularidades de esa publicidad haciendo que la misma sea válida. Esto significa que la empresa debe ser diligente en crear y mantener un ambiente de validez jurídica en el medio digital, construyendo equivalencias funcionales para que todas las normas que aplican en los diferentes temas que involucran un proyecto o un medio digital se cumplan válidamente al construirse esas equivalencias. Por ejemplo, si yo tengo el deber de no hacer publicidad engañosa, yo en el medio digital tengo ese deber y debo construir la equivalencia. ¿Cómo la construyo? Pues haciendo que cada uno de los elementos de la publicidad no sean engañosos e inclusive construyendo diferentes momentos de la, de la equivalencia funcional, como por ejemplo,
En la parte del momento de comunicación, yo puedo comunicar la publicidad de diferentes maneras, inclusive la puedo comunicar de manera personalizada según el perfil del consumidor. Entonces ahí estoy cumpliendo la norma que me exige que no haga publicidad engañosa si la hago personalizada y no es engañosa, y a la vez estoy construyendo una equivalencia funcional directa que está demostrando que la publicidad no es engañosa. Y eso inclusive se puede complementar este ejemplo con un resumen, porque digamos que si ese tipo de publicidad involucra una oferta y el consumidor la desea aceptar, es posible que yo le envíe a ese consumidor un resumen de la compra, un resumen de lo que él va a comprar o compró según el caso, según el momento en que se envíe ese resumen. Y eso hará que inclusive yo mejore la experiencia del usuario haciendo que comprenda de mejor manera el mensaje. Entonces, la equivalencia funcional significa que el medio digital se somete al derecho porque es equivalente a cualquier otro medio. También significa que yo debo detectar en el medio digital qué tipo de temas están involucrados en el medio digital para cumplir las normas que apliquen en cada tema, y a la vez significa que yo puedo ser creativo si soy diligente en hacer que diferentes herramientas digitales cumplan e inclusive superen los deberes jurídicos que aplican en el medio digital según el caso. Por su parte, el derecho aplica sin importar la clase de tecnología que esté involucrada, es decir, aplica en cualquier clase de TIC y toda clase de TIC está sujeta al derecho. ¿Cómo yo sé qué normas aplican en las TIC? Depende de cada caso. Según las variables de cada caso, yo detectaré las normas que aplican y la forma de cumplirlas. A su vez, si se causan efectos en ámbitos internacionales o extranjeros, se debe cumplir tanto con las normas nacionales como con las normas internacionales y o extranjeras que sean aplicables. Y finalmente, se debe armonizar la libertad y el límite de la conducta directa y o indirecta de cada persona, física o moral, es decir, natural o jurídica, involucrada. Es decir, que yo debo armonizar la libertad y el límite de cada acción involucrada en el medio digital según la clase de medio digital involucrado y en general según el caso involucrado. Y si yo genero esa armonía, pues hago que el medio digital en ese caso sea armónico con las normas que le aplican y por ende sea válido. Por ejemplo, si tengo una red social con imágenes de menores de edad, hay más restricción, hay más límite. En cambio, si tengo un portal para publicar noticias del clima, tengo más libertad. Entonces, la idea es que yo detecte la naturaleza jurídica del caso, las normas que apliquen y armonice libertades y límites a la medida del caso. Entonces, no se trata ni de abusar de la libertad ni de abusar del control o de la restricción. Se trata de armonizarla a la medida del caso. Como nos damos cuenta entonces, la comunicación de la publicidad siempre tiene normas jurídicas aplicables. Y esas normas jurídicas pueden ser determinadas por las normas y los hechos del caso o determinables mediante las normas y los hechos del caso. Es decir, determinadas por las normas significa cuando la norma involucra un tema y pues mi caso involucra ese tema, por ende pues mi caso debe someterse a esas normas. Y determinables por las normas significa que de manera explícita la norma no indica que ese caso se somete a ese elemento normativo, a esa norma, pero indirectamente yo correlacionando los diferentes elementos del caso puedo llegar a decir o a establecer de manera diligente que esa norma aplica por un vínculo indirecto con el caso. Por ejemplo, puede que no exista una norma directa de publicidad digital, pero yo, hilando fino, atando los cabos, articulando las variables, establezco que si aplican algunas normas que están en el Código Civil de un país o que están en el Estatuto del Consumidor de un país, porque tienen un vínculo con la forma en que se crea, funciona, comunica o atiende la publicidad. Entonces, por eso las normas permiten establecer el derecho que les aplica de forma determinada o determinable y a la vez los hechos, porque los hechos del caso en sí mismo también establecen qué normas aplican
y en esa medida la diligencia también consiste en que esos hechos cumplan esas normas. Cuando los hechos cumplen las normas, el hecho es válido. En eso consiste, en últimas, la teoría, en hacer que cada hecho del caso sea válido porque es armónico con las normas que le aplican. Pero entonces, digamos que la diligencia es el elemento necesario para hacerlo, porque la empresa debe ser diligente en determinar y atender las normas que le aplican. De ahí la importancia, entre otras, de la investigación. La investigación permite que se conozca con certeza las normas que aplican y la forma de cumplirlas. Obviamente, no se trata de hacer investigación en todos los casos, solo cuando lo amerita. Cuando lo amerita, cuando hay dudas sobre las normas que aplican o la forma de cumplir. Lo importante es que el caso solo es válido si cumple con todas las normas que le aplican. Si el caso solo cumple con algunas normas, no es un caso válido. Entonces, ¿cómo aplican las normas en la comunicación de la publicidad digital empresarial? Aplican mediante la interpretación y aplicación del derecho según los hechos. Entonces, dentro de los hechos del caso, ¿qué debo tener en cuenta de forma relevante? El mercado territorial o el contexto territorial, qué territorio está involucrado en el caso. Es un territorio nacional, extranjero, etcétera, y según el territorios, pues habrán diferentes normas que aplican. Por otro lado, el mercado de producto o el contexto del producto, qué tipo de producto está involucrado en ese caso de comunicación de la publicidad, de qué sector es el producto, qué naturaleza jurídica tiene, qué garantías se deben cumplir en el caso en que un consumidor lo adquiera, qué normas generales le aplican al producto, qué normas sectoriales o especiales aplican en el producto, etcétera. Por eso es muy importante que la empresa conozca el producto, porque a veces se comunican productos sin conocerlos y es negligente porque no se sabrá entonces ni qué producto realmente se está ofreciendo, ni tampoco el consumidor sabrá hasta qué punto lo van a cumplir en el caso en que lo desee adquirir. Por su parte, es determinante detectar la forma de comunicación de la publicidad. ¿Cómo se comunica la publicidad? ¿Es una publicidad que solo incluye mensajes generales o también involucra mensajes específicos entendidos como mensajes con efectos particulares dentro del mensaje macro que tenga la publicidad? Por ejemplo, una publicidad que involucre condiciones y restricciones. Bueno, es muy importante saber cómo se está comunicando tanto el mensaje integral como el mensaje específico de esta leyenda, porque ambos deben ser válidos en el sentido de deben ser armónicos con los deberes y derechos de la empresa y del consumidor que apliquen en el caso. Por eso no se puede hacer, por ejemplo, una leyenda que no se pueda leer fácilmente o en general que no se pueda percibir fácilmente. Y también es importante saber la forma de comunicación en cuanto a la naturaleza de los mensajes que involucra, porque la publicidad puede involucrar, según el caso, dos tipos de mensajes: mensajes comunicativos o mensajes comunicativos e informativos. El mensaje comunicativo es cuando se comunica el mensaje, pero ese mensaje no involucra información. El mensaje comunicativo e informativo es el que involucra tanto mensajes de comunicación como mensajes informativos de información. ¿Qué significa la información? Información es cualquier mensaje cierto, objetivo y verificable. Entonces, no en todos los casos la publicidad involucra información. Por ejemplo, si sale un futbolista famoso sonriendo al lado de una marca, no está informando, porque no hay ningún elemento cierto, objetivo y verificable, pero sí está comunicando. Entonces es importante que yo en el concepto de forma de comunicación detecte si mi publicidad comunica mensajes informativos y comunicativos o si solo son mensajes comunicativos. O sea, si solo comunica los mensajes que no son información o si comunica mensajes que son tanto información como no información. Y en esa medida, la empresa debe ser diligente, no solo en conocer qué tipos de mensaje tiene su publicidad, comunicativos e informativos, sino que a la vez debe asegurar que esos mensajes que van a hacer son armónicos con las normas que aplican. Por ejemplo, si la forma de publicidad es una forma que está sujeta a una norma específica
que involucra unos deberes de información, la publicidad no puede ser meramente comunicativa. Tiene que ser comunicativa e informativa. Como por ejemplo la publicidad en algunos sectores que está sujeta a que tenga información del producto. Entonces ahí no hay opción. Tiene que ser una publicidad comunicativa e informativa, pero a la vez la forma de comunicación de la publicidad debe hacer que el consumidor perciba, comprenda y en general dimensione válidamente esa publicidad. Y finalmente, es importante el perfil del consumidor, porque pues cada persona es única, cada consumidor es único y por ende, según el caso, la publicidad puede ser abierta, es decir, dirigida a cualquier tipo de consumidor o debe ser específica, solo dirigida a un perfil de consumidor o incluso más allá de a un perfil de consumidor, a una persona específica que tiene el perfil de consumidor. Entonces también es importante detectar y atender las normas que aplican en el caso de comunicación de la publicidad, porque si no tengo como empresa certeza de que todos los consumidores que recepcionen esa publicidad la van a dimensionar válidamente, debo hacer publicidad a la medida de cada consumidor. Y precisamente en eso consisten las particularidades positivas del medio digital, que permiten hacer cosas a la medida. Obviamente, solo se logran las cosas a la medida si se hacen con diligencia. Si no se hacen con diligencia, puede que realmente no sea a la medida, sino sea algo impreciso y realmente no sea válido. Ahora, la publicidad digital empresarial se puede comunicar directamente por la empresa, por terceros cuando la empresa tiene un vínculo con un tercero que comunicará su publicidad, por ejemplo, los medios de comunicación. Y finalmente también es posible que sea de forma mixta, que tanto la empresa comunique algunos elementos como terceros comuniquen otros elementos. Y en esa medida, lo determinante es que como la empresa es la que debe ser diligente en hacer que la relación de consumo sea válida, la empresa debe asegurar que todo tipo de comunicación de publicidad sea válido, bien sea que lo haga ella, que lo hagan terceros o que sea de forma mixta. A su vez, la publicidad digital empresarial se puede comunicar por medios propios, por medios de terceros o por medios mixtos. Es igualmente importante que la empresa sea diligente en asegurar que todo tipo de comunicación por cualquier tipo de medio sea válido. Y de ahí la importancia de la autorregulación en temas de publicidad, porque la empresa, previo a comunicar su publicidad, debe establecer qué tipos de publicidad puede y debe comunicar, bajo qué formas lo debe hacer y bajo qué medios lo debe hacer. De hecho, en el concepto de forma de hacer la publicidad se involucra el concepto de medio. Entonces, digamos que propiamente la empresa debe ser diligente en tener una autorregulación en la que defina qué tipos de mensajes puede y debe comunicar en su publicidad y bajo qué forma lo debe hacer. Y debe asegurar que tanto cuando lo hace ella como cuando lo hacen terceros o de forma mixta, todo sea válido. Debe ser diligente en hacer o en asegurar propiamente que todo tipo de comunicación de publicidad, bien sea hecha por ella o por terceros, sea válido. Ahora, ¿cuáles son las normas principales que pueden estar involucradas en un tema de publicidad digital, propiamente en un caso de comunicación de publicidad digital empresarial? La Constitución política, porque es la norma principal de cada país. Por su parte, las leyes que son generales o especiales, a la vez la regulación sectorial, igualmente los principios generales del derecho como pueden ser o como son la buena fe, la diligencia, etcétera. A su vez, las sentencias judiciales y los fallos administrativos, o sea, las sentencias de jueces y los fallos de autoridades administrativas del sector público. Por su parte, normas extranjeras e internacionales si el caso involucra elementos extranjeros y o internacionales. Igualmente, doctrina, que son posturas de personas idóneas en un tema, elementos de lógica, de argumentación y en general fuentes auxiliares idóneas, como por ejemplo
Las certificaciones técnicas son una fuente auxiliar idónea en el caso si son pertinentes para el caso porque permiten demostrar o establecer que determinado elemento ha sido certificado porque ha cumplido unos criterios de idoneidad. Pues también son elementos que pueden resultar idóneos según el caso. A su vez, se encuentra la autorregulación, que también es una norma dentro del caso, porque es la forma de delimitar el derecho en el caso. Lo importante de la autorregulación es que sea una autorregulación válida. ¿Cuándo la autorregulación es válida? Cuando es armónica con las normas que le aplican al caso. Es decir, si yo tengo mis términos y condiciones de uso, mis políticas de tratamiento de datos personales, mis ofertas comerciales, etcétera, mi manual de buenas prácticas en gestión de publicidad, etcétera, esos documentos de autorregulación y en general las prácticas humanas y no humanas de autorregulación son válidas si son armónicas con las normas de cada estado involucrado. Pero si por el contrario son normas que desconocen las normas de cada estado involucrado, es decir, si desconocen las normas que aplican en el caso, las normas públicas que aplican en el caso, no es una autorregulación válida porque en últimas es un abuso del derecho, se está abusando de la libertad para autorregular y realmente se está desconociendo el estado involucrado, se están desconociendo las normas que aplican. Entonces solo se puede autorregular si la autorregulación es armónica con las normas que aplican en el caso. Y finalmente el caso concreto en sí mismo también es una norma vinculante en el caso, porque como ya aprendimos, el caso en sí mismo tiene unos hechos, y esos hechos en sí mismos delimitan o determinan las normas que aplican. Entonces también es una fuente de derecho, una fuente jurídica el caso, porque es el elemento que me permite descifrar la naturaleza jurídica del caso, me permite descifrar la naturaleza jurídica de los elementos del caso, me permite descifrar las normas que aplican y a la vez me permite cumplir las normas, porque son los hechos del caso los que cumplen las normas. Entonces, el caso en concreto también es una norma vinculante cuando finalmente el caso es válido. Cuando el caso es válido, cuando sus hechos son armónicos con las normas que le aplican. Entonces, para cumplir esas normas, la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital, precisamente, creó un concepto de derecho preventivo. ¿En qué consiste ese concepto? Consiste en hacer que el caso sea válido porque cumple en todo momento con las normas que le aplican. Por eso, el derecho preventivo es cuando los hechos del caso cumplen las normas que les aplican de una forma permanente, integral y armónica. Entonces, ¿cómo se aplica el derecho preventivo en la comunicación de la publicidad digital empresarial? Detectando y atendiendo los elementos y efectos de cada caso. Y según las variables que se detecten, se establecen las normas que aplican y se diseñan soluciones jurídicas de autorregulación a la medida del caso para cumplirlas. Y en última se basa en detectar el territorio, el producto, la forma de comunicación, el perfil del consumidor y cualquier otro elemento involucrado en el caso. Por eso, el derecho se debe detectar, aterrizar y cumplir a la medida de las variables de cada caso de comunicación de publicidad digital empresarial. Entonces yo, a la medida del caso, detecto qué normas generales y qué normas especiales le aplican, autorregulo mi caso, diseñando soluciones jurídicas de derecho preventivo que atiendan esas normas y como resultado tendré un derecho preventivo en el caso, a la medida del caso. Por eso es como un embudo. Como resultado tengo el derecho preventivo en el caso. Y es importante tener presente que no solo se trata del derecho preventivo entendido o de un derecho preventivo entendido como un conjunto de documentos, no, se trata tanto de hacer documentos como en general de tener conductas válidas, o sea, de tener un ambiente válido, no solo documentos. Por eso, la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital consiste en detectar y armonizar lo siguiente. La forma de creación, funcionamiento, comunicación y atención de la publicidad digital, la naturaleza jurídica del modelo de negocio y del producto involucrado en la publicidad y los deberes y derechos del consumidor y de la empresa.
que estén involucrados en el caso. Si yo detecto y armonizo estos tres elementos o estos tres campos, yo obtendré una publicidad digital empresarial válida gracias a la teoría. Yo tendré, propiamente, yo haré una publicidad digital empresarial válida gracias a la teoría. Entonces, el derecho preventivo hace que la comunicación de la publicidad digital empresarial sea válida. ¿Por qué? Porque crea una armonía entre libertades y límites según las variables formales y materiales del caso de comunicación de publicidad digital empresarial. Entonces, el derecho preventivo hace que la publicidad digital empresarial en cuanto a su comunicación sea válida porque crea una armonía entre los derechos y deberes aplicables en el caso de comunicación de publicidad digital empresarial. Por eso, el derecho preventivo hace que la comunicación de la publicidad digital empresarial sea válida, porque si la comunicación de la publicidad es armónica con las normas que le aplican, y esa armonía hace que la comunicación materialice esas normas, la publicidad se comunica de forma válida, lo que hace que el caso de comunicación de publicidad digital empresarial sea válido. O sea que en últimas, si mi forma de comunicación de la publicidad digital empresarial hace un acuerdo del lenguaje con el consumidor que sea armónico con las normas que le aplican, esa comunicación es válida. Entonces, en últimas, el tema de fondo es que yo haga que mi publicidad cree o genere un acuerdo de lenguaje con el consumidor que haga que el consumidor perciba, recepcione y comprenda la publicidad de forma armónica con las normas que le aplican al caso. Por eso, según las normas que aplican en el caso, yo en algunos casos puedo comunicar mensajes meramente comunicativos o meramente comunicativos e informativos, o puedo comunicar mensajes mixtos, tanto meramente comunicativos como meramente comunicativos e informativos. Pero en otros casos no tengo esa opción, sino que debo comunicar mensajes informativos. O sea, yo siempre comunico el mensaje, o sea, siempre la publicidad tiene mensajes comunicativos, pero en algunos casos lo que yo comunico debe ser información. Entonces, por eso es que se denomina en la teoría mensajes comunicativos e informativos. En algunos casos, yo puedo elegir entre si solo comunico mensajes que no sean información o si comunico mensajes que sí sean información, pero en algunos otros casos yo debo comunicar mensajes que sean información. Entonces, la forma de la comunicación es válida cuando yo, bien sea que pueda decidir o bien sea que deba comunicar de una forma específica, haga un acuerdo del lenguaje con el consumidor que sea armónico con las normas que aplican. Es decir, la forma de la comunicación en general, el caso de comunicación de publicidad es válido si yo comunico la publicidad haciendo un acuerdo del lenguaje con el consumidor que sea armónico con las normas que le aplican al caso. Es decir, haciendo un acuerdo del lenguaje con el consumidor que tenga como característica el que ese acuerdo sea armónico con las normas que aplican en el caso. Por eso, yo debo ser diligente en que si tengo libertad para decidir si comunico o no comunico información, lo comunique de una forma que haga que el consumidor comprenda mi publicidad, que comprenda mi publicidad válidamente. Porque si yo, por ejemplo, como empresa considero que solo estoy comunicando, pero no, o sea, mensajes meramente comunicativos, pero no estoy comunicando información, y el consumidor sí considera que yo comunico información, pues realmente no logré un acuerdo del lenguaje. Estoy generando es una confusión. En cambio, si yo tengo la libertad para decidir qué tipo de mensaje comunico y solo comunico mensajes comunicativos y el consumidor comprende que solo son mensajes comunicativos, hago un acuerdo del lenguaje. Ahora, cuando tengo el deber de comunicar información en la publicidad, si mi consumidor entiende la información bajo el mismo alcance que exige la norma y el mismo alcance que yo comuniqué en mi publicidad, pues también crearé un acuerdo de lenguaje válido, haré un acuerdo de lenguaje válido. En cambio, si el consumidor entiende una cosa, la norma exige otra, y yo
comunique de otra forma, pues realmente hay negligencia y la comunicación es inválida. Ese es el punto central. Lenguaje desarmónico con las normas que aplican, el caso de comunicación de publicidad digital empresarial es válido. Todo depende de cada caso. Ahora, los fundamentos de la teoría en cuanto a la comunicación de la publicidad digital empresarial. Se basa en unos conceptos estructurales. O sea, este punto se desarrolla en relación a unos conceptos estructurales. Por un lado, la comunicación, el concepto de comunicación de publicidad digital empresarial, por su parte el concepto de validez y finalmente el concepto de comunicación de publicidad digital empresarial válida por medio de la aplicación de la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital. Comunicación de publicidad digital empresarial significa la forma como se comunica la publicidad en un medio digital por medio de acciones humanas y no humanas, analógicas y digitales. Validez significa en la teoría la armonía entre el hecho y las normas que le aplican a ese hecho bajo una forma que haga que las normas aplicables al hecho se materialicen en el hecho. Es decir, validez no es solo armonía, es una clase de armonía. ¿Cuál armonía? Es la armonía entre el hecho y las normas que le aplican al hecho que haga que esas normas se materialicen en el hecho. Es decir, validez es la armonía que haga que el hecho materialice las normas que le aplican a dicho hecho. Cuando las normas que le aplican a dicho hecho se materialicen en el hecho es válido. Por eso, la publicidad es un ser y se sujeta a un deber ser jurídico, o sea, al derecho, a las normas que le aplican según el caso. Entonces, cuando el ser, o sea, la publicidad, materializa su deber ser jurídico, ese ser es válido, esa publicidad es válida. Entonces, digamos que cuando cada elemento es válido, pues realmente se asegura o se hace que los deberes y derechos involucrados sean eficaces, que se gocen los derechos y se cumplan los deberes. Eso hace calidad de vida. En cambio, cuando simplemente se trata de formalismos o de confusiones o imprecisiones, no se genera validez. Entonces, fijémonos que es una validez tanto formal como material. Formal porque el hecho debe cumplir las formalidades y demás elementos que tengan las normas que les aplican, pero a la vez el hecho debe materializar esas normas. Es decir, que la idea de la validez es que en el caso esas normas sean eficaces, que en la práctica las normas sean eficaces y no simplemente en documentos simbólicos que digan que las cumplen, ¿cierto? Entonces, la validez es esa armonía entre el hecho y la norma que le aplica de una forma que haga que el hecho materialice la norma que le aplica. Otro concepto de la teoría, comunicación de publicidad digital empresarial válida por medio de la aplicación de la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital. O sea, ¿qué significa la comunicación digital válida aplicando la teoría? Significa que la publicidad se comunica de una forma armónica con las normas que le aplican, que hace que la comunicación materialice esas normas. Es decir, es cuando la publicidad se comunica de una forma armónica con las normas que le aplican y dicha armonía hace que esas normas que le aplican se materialicen en los hechos del caso. Es decir, la comunicación de la publicidad es válida cuando esa comunicación como tal materializa las normas que le aplican. Porque cuando esa materialización se logra, se hace el acuerdo del lenguaje con el consumidor, se hace el acuerdo del lenguaje válido con el consumidor, ¿cierto? Porque aseguramos que los deberes y los derechos se cumplan y se gocen en el caso. Otro punto, el último, premisas de acción de la teoría en cuanto a la comunicación de la publicidad digital. Todo esto se basa en la siguiente afirmación. La empresa debe detectar, descifrar
conocer y atender la naturaleza, el objeto y los efectos jurídicos de cada caso de publicidad digital empresarial. O sea, la empresa debe detectar y atender la naturaleza y los efectos jurídicos del caso general de publicidad digital empresarial y a la vez la empresa debe detectar, descifrar, conocer y atender la naturaleza, el objeto y los efectos de cada caso de comunicación de publicidad digital empresarial. O sea, debe descifrar y atender tanto el caso macro como cuando se atiende específicamente el caso de comunicación, pues debe atender todos los elementos del caso de comunicación. Esto permite que la comunicación de la publicidad digital empresarial sea válida porque permite que se conozcan los elementos tanto del caso de comunicación de la publicidad como del caso de publicidad. O sea, permite que se conozcan y atiendan tanto los elementos del caso general de publicidad como los elementos del caso específico de comunicación de la publicidad y permite que dichos elementos sean armónicos con las normas que le aplican a cada elemento y a todos los elementos en su conjunto. Por eso, la empresa debe detectar cada hecho de cada caso de publicidad digital empresarial, o sea, del caso macro. Y a la vez, la empresa debe detectar cada hecho de cada caso de comunicación de publicidad digital empresarial. Es decir, si la empresa no dimensiona el caso macro, el caso de publicidad digital, no puede tener certeza de cómo hacer la comunicación, ¿cierto? Y ya aprendimos. Cuando el caso de comunicación de publicidad digital empresarial es válido, solo ese caso es válido. Eso no significa que el caso general de publicidad digital sea válido porque ese caso general involucra variables de gestión de publicidad, funcionamiento, atención, etcétera, ¿cierto? Pero yo solo puedo hacer este caso concreto de comunicación de publicidad digital empresarial válido si conozco y descifro, o sea, si conozco y atiendo plenamente las variables de todo el caso de comunicación, de todo el caso de publicidad digital empresarial. Ver esto como algo autosuficiente, porque esto hace parte de un todo, que es el caso de publicidad digital empresarial. Lo que pasa es que es un caso concreto porque en concreto existe una relación específica y directa en cuanto a la comunicación de la publicidad digital empresarial. Pero yo no puedo ver esto ciegamente, solo viendo el caso de comunicación de publicidad con sus variables directas. Yo tengo que entender el todo, o sea, todo el caso de publicidad digital empresarial para ya después atender esta parte que es el caso concreto de comunicación de publicidad digital empresarial. Por eso, la empresa debe detectar las variables de cada hecho, de cada caso de publicidad digital empresarial, del caso macro. Y a la vez, la empresa debe detectar las variables de cada hecho, de cada caso de comunicación de publicidad digital empresarial. Es decir, como la empresa debe conocer tanto cada parte del caso de publicidad digital como cada parte del caso específico de comunicación, es importante que la empresa detecte cada variable de cada hecho, tanto del caso general como de este caso concreto de comunicación. Por eso estas afirmaciones se enfocan en que primero la empresa debe detectar cada hecho, tanto del caso general como del caso concreto de comunicación, o sea, cada hecho. Para que detecte cada hecho, la empresa primero debe detectar cada variable. ¿Por qué? Porque un caso es el conjunto de hechos, pero a la vez un hecho es un conjunto de variables. Y yo solo puedo detectar los hechos involucrados en el caso, detectando primero las variables involucradas en el caso. Si yo detecto las variables involucradas en el caso, puedo detectar los hechos del caso y a la vez puedo detectar qué tipo de variables o qué variables propiamente hay en cada hecho. Obviamente uno también lo podría hacer al inverso. Puedo detectar a nivel general los hechos del caso y después detectar las variables de cada hecho. Pero el modelo integral es de forma organizada. Primero debo detectar las variables para llegar a saber qué hechos hay. Y ya después, si yo detecto las variables y los hechos,
puedo detectar qué normas aplican y puedo establecer y hacer una forma de cumplimiento de esas normas que aplican. O sea, puedo detectar las normas que aplican y hacer una forma de cumplirlas. Entonces, por eso yo como empresa debo ser diligente en detectar las variables de cada hecho, de cada caso de publicidad digital empresarial, o sea, del caso general, y a la vez debo detectar las variables de cada hecho, de cada caso de comunicación de publicidad digital empresarial. Igualmente, la empresa debe ser diligente en detectar las normas aplicables a cada variable de cada hecho, de cada caso de publicidad digital empresarial y debe ser diligente en detectar las normas aplicables a cada variable de cada hecho, de cada caso de comunicación de publicidad digital empresarial. Y la empresa debe detectar las normas aplicables a cada hecho de cada caso de publicidad digital empresarial, lo mismo que debe ser diligente en detectar las normas aplicables a cada hecho de cada caso de comunicación de publicidad digital empresarial. Por eso, la empresa debe detectar las normas aplicables a cada caso de publicidad digital empresarial. O sea, cómo la empresa puede saber qué normas le aplican al caso general de publicidad digital empresarial, detectando qué variables y qué hechos tiene el caso y detectando qué normas le aplican a cada variable y qué normas le aplican a cada hecho y a la vez detectando qué normas le aplican al caso en su conjunto, caso entendido como el conjunto de hechos. Entonces, si yo detecto qué normas le aplican a cada variable, qué normas le aplican a cada hecho y qué normas le aplican a todos los hechos, pues yo sabré qué normas le aplican al caso, a este caso general. Y el mismo ejercicio debo hacer con el caso concreto de comunicación de publicidad digital. Yo debo detectar las normas aplicables al caso, detectando las variables y los hechos del caso de comunicación de publicidad digital para saber qué normas le aplican. Ahora, una vez la empresa detecta las normas aplicables, debe también cumplir esas normas aplicables al caso, tanto al caso general de publicidad digital empresarial como a este caso concreto de comunicación de publicidad digital empresarial. Por eso la empresa debe hacer derecho preventivo, debe autorregularse, pero como ya lo vimos, debe autorregularse de forma válida. O sea, debe hacer una autorregulación que haga que la publicidad sea armónica con las normas que le aplican. Por eso, la empresa debe hacer que cada caso de publicidad digital empresarial sea armónico con las normas que le aplican. Y a la vez, en el tema específico de este caso, la empresa debe hacer que cada caso de comunicación de publicidad digital empresarial sea armónico con las normas que le aplican. Por eso, la empresa debe hacer que en cada caso de publicidad digital empresarial, esa armonía con las normas que le aplican haga que esas normas se materialicen en el caso. Y en cuanto a este tema, la empresa debe hacer que en cada caso de comunicación de publicidad digital empresarial, esa armonía con las normas que le aplican haga que las normas se materialicen en el caso. O sea que esa armonía con las normas que le aplican debe hacer que las normas aplicables se materialicen en el caso. Por eso, si la forma de comunicación de la publicidad materializa las normas que le aplican, esa comunicación es válida. Y por eso, cada caso debe atenderse a la medida de sus variables y de sus hechos para hacer esta armonía. Y en eso consiste el caso de comunicación válida en la teoría. En eso consiste el caso de comunicación de publicidad digital empresarial válida en la teoría. O sea, el caso válido de comunicación de publicidad digital empresarial. Por eso, la empresa debe hacer que cada caso de publicidad digital empresarial sea válido. Y a la vez, la empresa debe hacer que cada caso de comunicación de publicidad digital empresarial, en este caso específico, sea válido.
¿Por qué es importante hacer este caso específico válido y no solo hacer el caso macro válido? Primero, porque solo es posible que el caso macro sea válido si cada uno de los casos que involucra son válidos. Y segundo, porque este caso de comunicación tiene particularidades. Si yo solo veo el caso macro de publicidad digital, no voy a llegar al grado de detalle de asegurar que cada uno de los casos involucrados en ese caso macro sean válidos. Entonces, la teoría individualiza cada caso involucrado dentro del caso macro y entrega los fundamentos y premisas de acción para hacer que cada caso concreto involucrado dentro del caso macro sea válido. ¿Cuáles son los casos principales del caso macro? O sea, los casos principales involucrados dentro del caso de publicidad digital empresarial macro, como lo hemos manifestado, pero es importante recordarlo. Por un lado, el caso de creación de la publicidad. Por otro lado, el caso de comunicación de la publicidad. A su vez, el caso de funcionamiento de la publicidad, de cómo funciona todo el modelo de publicidad en el medio digital. Y por su lado, a nivel final, se encuentra el caso de atención de la publicidad digital, de atención de los efectos de la publicidad. Entonces, es importante atender las particularidades de cada caso involucrado y a la vez es importante que todo el caso macro, es decir, propiamente que el caso de publicidad, el caso macro de publicidad sea válido. Entonces, la conferencia de hoy se enfocó en el caso de comunicación de publicidad digital empresarial válido. Y esto hace que la comunicación de la publicidad sea válida de una forma eficaz con las normas que aplican. Porque si la comunicación de la publicidad simplemente fuera un simbolismo o un formalismo, realmente no se asegura el acuerdo del lenguaje con el consumidor, no se asegura que el consumidor va a percibir, a recepcionar y a comprender la publicidad. Esto es determinante. Por eso la teoría creó este conocimiento y la idea de fondo es que se aplique en cada caso para hacer validez jurídica en cada caso y a la vez para hacer calidad de vida entendida como el goce de los deberes y el cumplimiento de los derechos que aplican en el caso. Pero no solo desde un punto de vista formal, sino también material, o sea que tanto en los documentos como en las conductas humanas y no humanas involucradas en el caso, o como algo más macro, que tanto los actos humanos como no humanos, como los documentos, sean armónicos con las normas que aplican en el caso. Esto hace calidad de vida. Entonces, para recordar, la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital consiste en detectar y armonizar lo siguiente: la forma de creación, funcionamiento, comunicación y atención de la publicidad digital, la naturaleza jurídica del modelo de negocio y del producto involucrado, y los derechos y deberes del consumidor y de la empresa. O sea, los derechos y deberes que en el caso tenga el consumidor y la empresa. Si yo detecto y armonizo estos tres elementos de forma válida, hago una publicidad digital empresarial válida, gracias a la teoría. Es decir, ¿qué significa detectar y armonizar estos elementos de forma válida? Detectar significa detectar en cada elemento sus variables y sus hechos y hacer que cada variable y cada hecho de cada uno de estos elementos sea armónico con las normas que aplican y a la vez hacer que estos tres elementos o tres campos en su conjunto sean armónicos con las normas que aplican al caso en su conjunto, es decir, al caso, y esa armonía sea de una forma que haga que las normas aplicables en el caso se materialicen en el caso. Muchas gracias por su atención. En www.juridia.com pueden conocer acerca de Juridia. Un cordial saludo y espero que este conocimiento fomente y permita
la calidad de vida, tanto en este tema como en cualquier otro tema en el que pueda aplicar, porque esta teoría tiene tanto un efecto directo en aplicarse en el tema de publicidad digital empresarial, como también en aplicarse a nivel general en cualquier otro tema en el que resulte pertinente. Entonces espero que esto sea un aporte para la calidad de vida, para la validez jurídica y para la eficacia de los deberes y derechos en cada caso. Un fraternal saludo. Gracias.